Mejor no hablar de ciertas cosas, la ópera prima de Javier Andrade es la selección oficial de Ecuador para los premios Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. La pieza, que ha sido calificada como una obra de una madurez y fuerza impresionante por el Hollywood Reporter, es un agridulce y conmovedor drama familiar donde se encuentran el sexo, las drogas y el punk rock. Yo creo que se puede hacer plata con ustedes. Paco Chávez tiene una vida descuidada y encantadora, que deja de serlo luego de una noche de excesos y crimen. Con el título en inglés Portion and Horse, el film recibió el premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Austin y ha sido seleccionado en los festivales de Miami, Varsovia, Sao Paulo, Goa y Gijón, entre otros. En nuestros estudios de Nueva York, hablamos con Andrade. ¿Qué tal? Y saludos desde Nueva York, y recibimos en nuestros estudios a Javier Andrade. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer tenerte acá. Gracias, Alfonso, feliz de estar aquí. Esta película es fuerte en muchos aspectos, en lo que es la historia, en la forma de contarla y en todas las aproximaciones y lecturas que se pueden hacer de ella, pero es real y no juzga. ¿Cómo hace uno una película contando todos esos extremos de una sociedad, buenos y malos, sin producir juicios? Es una buena pregunta. Creo que la primera respuesta de las muchas que habría a tu pregunta sería el tomar el punto de partida de hacer la versión más humana de la historia que escoges contar. Entonces sí, esto era una historia que topaba temas fuertes de corrupción política, de consumo de drogas, de corrupción a nivel moral y de relaciones ilícitas. Topaba muchos temas, pero que podían ser explotados o podían ser llevados al melodrama. Entonces la primera decisión es ponerse en los zapatos del personaje y tratar de narrar desde su punto de vista la historia que atraviesa. Creo que eso evita el juicio, porque de repente es como que si yo cuento tu historia y yo me pongo en tu lugar, ya no te puedo juzgar porque estoy en tu lugar. Entonces creo que el proceso de escritura, de mejor no hablar de ciertas cosas, de alguna manera estaba orientado a eso, a que el público esté en el lugar del personaje. Claro. La película tiene una historia bien interesante porque a partir de algo que ocurrió en tu ciudad natal o donde pasaste tu infancia, natal, sí, Puerto Viejo, que es Puerto Viejo. Sí. Ahí pasó algo, hubo un crimen. No sabes los detalles exactos, pero en tu imaginación construyes lo que pudo haber pasado. Y por eso es que también existe en la película esa ruptura de un ambiente que podría facilitar como una existencia distinta, pero en el que ocurre completamente todo lo opuesto, ¿verdad? Sí, un poco. Mira, la verdad es que es un poco como hacer trampa. ¿A qué me refiero con eso? Que es que la primera vez que escribes una película de ficción, tú quieres que se sienta real, porque es muy difícil hacer algo por primera vez. Encima de eso, escribir un guión. Entonces, lo que yo quería era, como ya iba a hacer algo por primera vez, quería basarlo en un universo que yo sintiera siempre real. Que yo siempre, que cuando escribía las páginas y leyera el diálogo, me sonara siempre real. Entonces, cuando estaba acá, este guión se escribió acá en Nueva York. Cuando estabas estudiando acá. Cuando estaba estudiando cine acá en Colombia. Entonces, cuando estaba estudiando acá, dije, tiene que ser acerca de lo que yo conozco bien, entonces tiene que ser en Puerto Viejo. Tiene que ser sobre, de alguna manera, mi memoria de esa ciudad y hacer una suerte de crítica o observación a simplemente al mundo del cual yo venía, ¿no? Mi mundo, mis reglas. Sí, exactamente, un poco eso, ¿no? Y entonces, al pensar en algo que hacer en Puerto Viejo, me acordé de esta historia que es real, que era que había pasado un asesinato muy cerca de donde yo vivía, 3 o 4 casas de distancia, en la misma cuadra, y cuando ese asesinato pasó, todo el barrio cambió nuestra existencia, yo creo que para siempre, porque nos pasamos de ser una comunidad relativamente segura, donde, qué sé yo, los chicos andaban en bicicleta hasta las 2 de la mañana, a, bueno, vivimos en un país donde hay violencia, donde hay crimen, y tenemos que de alguna manera cuidarnos, ¿no? Habían elementos, efectivamente, como tú preguntas, de la historia que eran básicamente chismes del barrio, que yo los escuché. Yo era muy chiquito, tenía 10 años cuando esto pasó. Entonces yo solo oía a mi mamá conversar con sus amigas o a mi papá con sus amigos de estos chicos habían muerto, parece que había sido por drogas, la madre los había abandonado y se había ido a Miami, y decían que el padre se había muerto de pena. De una manera muy latinoamericana muy dramático, ¿no? Claro. Que se había muerto de pena porque los hijos estaban perdidos y él no los podía controlar. Entonces, eso como que siempre se me quedó. Y estos años después en Nueva York esa es una gran película. Claro. Y esa es una película que puedo contar en mi mundo, en mi idioma, y sentirme con confianza. Y para allá iba precisamente porque en la investigación que hice antes de esa entrevista encontré
Que inicialmente la película tenía el nombre en inglés Porcelain Horse, el caballo de porcelana. Sí, sí, sí. Cuando llegó el momento de decir cuál era el título en español, ¿te pareció que ese título no era como muy apropiado y no se refería a lo que tú querías expresar? Y por esa razón lo cambiaste a mejor no hablar de ciertas cosas. Cuando tú escribiste esta historia, la escribiste acá, la escribiste en inglés. ¿Cómo fue ese proceso de dar el giro inverso y contar esta historia que ya habías encontrado las palabras de tus personajes en inglés a español? Sí, eso fue un proceso un poco extraño, pero la verdad es que era una necesidad práctica, porque estaba en clases acá y las clases eran en inglés. Entonces yo tenía que producir páginas, este guión fue mi tesis en Colombia, entonces tenía que producir páginas cada semana. Entonces dije, yo voy a empezar por escribirlo en inglés, pero siempre pensando en que voy a filmarlo en español. Y fue al principio un poco difícil, pero me fui acostumbrando. Y de hecho en la traducción era interesante porque yo siempre lo pensaba en inglés como una película a los Spike Lee o a los Scorsese, con un slang específico de un grupo, ya sea afroamericanos o sea italoamericanos. Y yo decía, los míos van a ser como los italoamericanos en la costa del Ecuador. Y a eso me ayudaba a traducirlo. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el tema del título era... Porcelain Horse se refiere a este objeto, el caballo de porcelana, que estos hermanos de esta familia se roban y que dispara una serie de consecuencias que llevan toda la película, ¿no? Entonces era una suerte de MacGuffin que tenía significado. El MacGuffin que hablaba Hitchcock, ¿no? Sí. Como que son el MacGuffin típico, son los planos de los rusos, ¿no? Que se van a robar estas cosas, que al final no significan nada, sino que lo que importa es que quieres ver a Cary Grant darle un beso a Grace Kelly. Entonces, entonces, nuestra idea era llevar un MacGuffin, pero convertirlo en algo que tenga significado, que gane significado después. Entonces todo eso estaba encerrado en ese título que a mí me encantaba. Y a mis amigos también, en esa época tenía una novia americana, le encantaba también a ella, etc. Pero imagínate, caballo de porcelana no refería a eso. Exacto, en español, no lo reflejaba. Entonces para mí era como un título de una telenovela o algo más melodramático, algo distinto. Entonces era un antirreflejo de lo que la película es. Entonces lo que yo decidí hacer es preguntarme de qué se trata esta película, cuál es el tema de esta película. Y una de las cosas que saltó de esa reflexión era, esta película habla de todo, dice de todo. Entonces era una ironía, porque es una frase de señoras, el mejor no hablar de ciertas cosas. Exacto. Y terminaste tu película, la película estaba en festivales en Austin, Miami, Varsovia, Sao Paulo, Goa, Gijón, en todas partes. Sí, le ha dado la vuelta al mundo más o menos. Le ha dado la vuelta al mundo y es gracias a una cosa que también vi en una entrevista tuya, y es que tú decidiste que no ibas a hacer una película con una vara de medición equívoca. Decías que el cine que se hace en Latinoamérica, muchas veces en nuestros países uno dice, bueno, voy a sacrificar esto, no voy a tener tan buenos actores, no voy a exigir tanto en ciertas cosas porque somos latinoamericanos. Tú dijiste, no, voy a hacer una película que puede competir acá, que puede competir en cualquier parte del mundo. ¿Qué tan difícil es casarse con esa ideología a la hora de realizar un film? Para mí es básicamente un tema de hacer una película demora mucho tiempo, muchos años. Y tú 8 en este caso, en este caso, sí, 8 años desde el principio, desde que se empezó a escribir hasta que se terminó. Entonces es una apuesta de vida, se vuelve el trabajo de una época de tu vida y una reflexión de quién eras tú como artista y como persona en un momento importante de tu vida, en un momento grande de tu vida. Entonces para mí no valía la pena hacerlo si no era el estándar de, yo qué sé, de Bergman o de Fellini o de Hitchcock o de los artistas del cine que uno ha admirado eternamente. Claro. Yo siempre le digo a la gente, esa es mi competencia. O sea, si yo trato de competir con mis colegas ecuatorianos, pues nos quedamos todos en el mismo huequito. Claro. Tenemos que competir, yo qué sé. Yo tengo un amigo, por ejemplo, cineasta que quiere hacer como cosas muy entretenidas, muy de entretenimiento. Yo digo, perfecto, pero tu competencia tiene que ser Steven Spielberg. Claro, exacto. O sea, tienes que jugarle al juego de él, no le vas a jugar a un subestándar. Y así es. Esta cosa que lo dices de Latinoamérica es importante mencionarla. Yo la sentía mucho en el Ecuador, y yo puedo hablar, digamos, con certeza del Ecuador. Y en el Ecuador a veces nosotros nos ponemos a un estándar distinto porque somos ecuatorianos y porque no hay mucho cine. Entonces ya con hacer el esfuerzo está bien. Y yo creo que eso yo soy el anti eso, yo peleo contra eso. Y eso está muy bien, y por esa razón también es que existe esta posibilidad, este acercamiento
al premio de premios, y esto lo digo entre comillas, porque es el Oscar, y la posibilidad del Oscar sí significa muchísimo en muchos términos, pero lo sabemos por experiencia, no necesariamente es la mejor película en la vida real la que siempre se gana el Oscar. Entonces, solamente la mención, solamente la posibilidad, solamente el ser considerado, ¿qué significa en términos reales para un realizador? Mira, significan dos cosas. Hay una cosa porque uno se vuelve una suerte de embajador del país ante la academia. Y es como que la película postulada por un país se vuelve como una suerte de retrato de, ok, ahora lo que está pasando en Ecuador es esto. En términos de calidad, en términos de actuación, del tamaño de una película, etc. Y en ese sentido siempre es muy halagador que tus colegas, pues son los colegas los que nos eligen y nos postulan. Entonces, para mí que mis colegas, mis amigos hayan dicho de todos los delincuentes vamos a mandar a Javier, me parece muy lindo, ¿no? Tú sientes una pasión muy fuerte por la música. Siento que si no fueras realizador y cineasta serías un músico. Y lo digo porque en esta película es el punk. Después haces este documental sobre los amigos invisibles y ahora estás trabajando en un tercer proyecto que ya no es documental, sino que regresas nuevamente a la ficción y es... Bueno, estamos haciendo una película que va a ser sobre los últimos años de Julio Jaramillo, que es un cantante de pasillos muy querido en el Ecuador y una de las figuras más importantes del arte del Ecuador del siglo XX. Sí, la música es mi manera de expresarme. Es decir, mi novia me molesta mucho porque dice, solo dime que me quieres. Yo nunca le digo que la quiero, sino que le pongo una canción. Porque la música siempre ha sido una forma de expresarme para mí. Y yo he estado en bandas toda mi vida, desde que tenía 13 años hasta que tenía 30. Entonces, no lo puedo separar. Si por una de estas películas que tú hicieras, y ahora que existe esta posibilidad de ganaras el Oscar, la forma ideal de celebrarlo sería con un ceviche de pescado con maní. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Oye, que ese es ese es mi plato favorito, sí. Bueno, pues esperamos que así sea, y cuando esto ocurra, te esperamos aquí de nuevo para celebrar. Pues encantado, Alfonso, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Que estés Chao. bien. ¡Que tiene mucha plata! Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.